ya hoy comenzamos el libro, la guía 2 del participante, la guía 2 de CR. Comenzamos hoy, que es la lección 7. Y bueno, voy a comenzar con un resumen, porque ya tengo que 2 semanas que no vine. La última semana, hace 2 semanas fue la última clase, la última lección. Entonces, vamos a ver un resumen de lo que son el primero, segundo y tercer paso. El primer paso dice: admite que tienes un problema de hábito o de actitud. Lo que nos está pidiendo el primer paso es admitir. Cuando tú admites que tienes un problema, ya sea de algún hábito o de alguna actitud, entonces estás haciendo el primer paso, ¿verdad? Así que el segundo paso dice: cree que Dios puede devolverte la paz y la sensatez. Lo que el segundo paso nos pide es creer. Así que cuando yo creo que Dios puede devolverme la paz y la sensatez, que ya tuvimos toda una clase de una lección sobre la sensatez, lo que es la sensatez y la insensatez, ¿no? Entonces ya vimos cómo muchas veces pensamos que somos sensatos, pero somos bien insensatos. Entonces dice el segundo paso: cree que Dios te puede devolver la paz y la sensatez. El tercer paso dice: entrega tu voluntad y esa área de tu vida. Es decir, que el tercer paso me está pidiendo decidir, tomar la decisión de entregar mi voluntad y esa área de mi vida que me está causando problemas. ¿Ok? Entonces, esos son los primeros, ahora sí que el resumen de los tres primeros pasos. En el primer paso admito, en el segundo paso creo y en el tercer paso decido. Así que hoy vamos a comenzar lo que es el cuarto paso. Vamos a comenzar el resumen o la introducción de lo que es el cuarto paso. El cuarto paso dice: hicimos una búsqueda y un audaz inventario moral de nosotros. Dice la palabra de Dios en Lamentaciones 3:40: hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor. El principio número 4 dice: abiertamente examino y confieso mis faltas a mí mismo, a Dios y a alguien en quien confío. Dichosos los de corazón limpio. El principio 4 de CR contiene lo que es el cuarto paso y el quinto paso. Los contiene los dos en un solo principio, que es el principio 4, ¿verdad? Por eso dice: examino y confieso mis faltas a mí mismo, a Dios y a alguien en quien confío. Entonces, dice el acróstico de hoy, que es la lección de hoy, moral. Es el acróstico moral. La letra M, vamos a comenzar, dice: meditar. Un tiempo a solas conmigo y con Dios. El meditar es algo muy importante y algo básico para permitir que Dios nos hable a nuestro corazón y podamos escuchar lo que Él quiere que cambiemos. Nadie nos conoce mejor que Dios, y Dios sabe exactamente cuál es esa área de nuestra vida que necesitamos cambiar, o cuál es la parte de nuestro carácter o de nuestras actitudes que es la que nos está causando problemas. Él lo sabe, pero muchas veces en nuestro ritmo de vida, en que no nos sentamos, no nos tomamos unos momentos de meditación, pues no lo escuchamos. Y cuando Él nos quiere hablar, pues nosotros andamos ocupados, ¿no?, en lo que necesitamos hacer en nuestra vida diaria. Entonces, por eso dice la M: hay que meditar, un tiempo a solas conmigo y con Dios. Después dice la O: osadamente abrirse. La palabra osadamente quiere decir atrevido.
Entonces, por eso le puse ahí entre paréntesis, atreverse a abrir su mente y su corazón. A eso es a lo que se refiere la O, osadamente abrirse. Esto es algo bien difícil, principalmente para las personas que hemos crecido en un hogar donde nos censuran, donde queremos expresar algo, alguna idea, algún sentimiento y nos censuran. Nos dicen, no, tú no sabes, tú estás muy chiquito, tú no sabes de la vida, o tú eres un tonto, ay, cállate, no sabes nada, ay, mira, mejor vete ahí a hacer lo que estabas haciendo, y nos están censurando constantemente. Entonces aprendemos a callar nuestros sentimientos o nuestros pensamientos, aprendemos a callarlos y a nada más tenerlos adentro de nosotros. Hay veces en que eso se puede transmitir de manera positiva, por ejemplo, en personas que tienen una gran imaginación, personas como los productores de cine o personas grandes escritores de libros, que tienen una gran imaginación porque todas esas ideas o todos esos sentimientos que ellos querían expresar no fueron expresados. Entonces lo tienen con ellos y su manera de sacarlo, de desbordarlo, es escribiendo un libro, haciendo una película, etcétera, etcétera. Entonces, eso serían unas emociones o unos pensamientos buenos. Pero ¿qué pasa cuando tenemos unas emociones o unos sentimientos malos? O unos pensamientos malos. Entonces ahí es donde comienzan pues las personas que tienen pues pensamientos criminales, ¿no? Pensamientos de matar a la gente, de robarles, o sea, todas estas pues cosas que hacen ellos para sacar lo que no les permiten sacar en su casa, ¿no? Lo que no les permiten expresar en su casa. Entonces hay veces en que decirles a estas personas o decirnos a nosotros mismos, hay que abrirnos, hay que decir lo que pensamos, lo que sentimos. Cuando hemos sido censurados es difícil. Y muchas veces el haber sido censurados de pequeños, cuando llegamos a adultos, ya lo tenemos tan arraigado y tan amaestrado que nosotros mismos no sabemos qué es, no sabemos reconocer nuestros pensamientos ni nuestros sentimientos. Por ejemplo, hay veces en que nos enojamos, hay veces en que, por ejemplo, llegas a tu casa y llegas enojado y te preguntan, ¿qué tienes? Nada. Pero yo miro que estás enojado. Sí, pero no tengo nada. O admite que está enojado, ¿no? Y, bueno, sí, estoy enojado. ¿Y por qué estás enojado? Pues no sé. O sea, no puede canalizar o no puede encontrar exactamente la raíz de sus emociones. Porque como aprendemos a bloquearlo, a decir no pasa nada, todo está bien, todo nice, todo amor, todo paz, todo bien, ¿verdad? Entonces distorsionamos la emoción, distorsionamos el sentimiento. Entonces cuando nos piden qué es lo que piensas o qué es lo que sientes, no lo sabemos reconocer. Entonces es algo difícil, que cuesta trabajo, pero que sí se puede hacer, y este paso, el cuarto paso, nos invita a que lo hagamos, a que osadamente nos atrevamos a abrir nuestra mente y nuestro corazón. Después dice la R, reposar en Dios, confiar que Él me dará la fuerza y el valor. Aquí el reposar en Dios se está refiriendo a confiar en Dios, a confiar verdaderamente en que Dios nos puede dar el valor y la fuerza para poder hacer esto, para poder reconocer verdaderamente nuestros pensamientos o nuestros sentimientos, nuestra manera de ser, las cosas que traemos como nuestros rencores o nuestros resentimientos, lo que traemos dentro de nosotros. El único que nos puede dar la fuerza para poder pasar a través de esa situación es Dios, y Él es el que nos puede dar también el valor
para tener el valor de hacerlo, porque muchas veces no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar y lo desconocido pues da miedo. Entonces uno dice, no, pues mejor no hago el examen, mejor aquí estoy bien y pues todo bien. Sí me duele esta herida que tiene mucha pus porque pues está podrida, pero no importa, así he aprendido a caminar cojeando, ¿verdad? Entonces es difícil el hacer este paso, pero dice la R, reposa en Dios, confía que Él te dará la fuerza y te dará el valor para poder hacerlo. Dice la A, analizar el pasado con honestidad. El analizar el pasado honestamente es para poder saber de dónde venimos, de dónde comenzó esa situación. Por ejemplo, vamos a decir que aquí llego a la iglesia y resulta que aquí hay un montón de estambre, por así decirlo, que se ve que vino un gato y aquí hizo un cochinero y están un montón de hilos y madejas y todo por aquí, por todas partes, ¿verdad? Entonces yo necesito, para poder comenzar a limpiar, necesito saber de dónde salieron primero estas madejas, ¿verdad? ¿Quién las trajo? ¿O quién las compró? ¿O cómo llegaron aquí? Y después, para hacer eso, tengo que comenzar a seguir como las huellas, a ver de dónde viene, ¿verdad? Tengo que ver, a ver este hilito, ¿de dónde sale? Ah, sale de ahí de la puerta, a ver, ¿y de la puerta de dónde viene? Ah, sale de ahí, de por la escalera. ¿Y la escalera a dónde me lleva? O sea, regresar para que de allá podamos entender y comprender la naturaleza de todo este desastre, ¿verdad? Entonces, a eso es a lo que tenemos que regresar al pasado. No tenemos que regresar a sufrir y a llorar y a darnos golpes. ¿Por qué pasó así? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿No? El clásico, no. Tenemos que regresar nada más a conocer y a reconocer de dónde viene este desastre o este problema que traigo yo, ¿verdad? O estas actitudes que son las que me están causando problema, o estos hábitos que tengo ahora, de dónde viene, por qué, por ejemplo, por qué me gusta tomar drogas, por qué consumo drogas, por qué a pesar de que las quiero dejar no puedo, por qué yo hago el intento, de veras las quiero dejar, pero no puedo, ¿por qué? ¿Verdad? En primera instancia, ¿por qué tomar una primera droga? Igual el alcohólico, ¿por qué aunque yo quiero dejar de tomar, no puedo dejar de tomar? ¿Por qué si yo llegué tranquilo y en paz a mi casa, por qué me salí y me fui a tomar? ¿Por qué hago esas situaciones que de verdad yo no pienso hacerlas, pero las hago? Son comportamientos que necesitamos ir hacia atrás para ver de dónde vienen estos comportamientos, qué fue lo que me llevó a hacer eso. ¿Por qué soy una persona maleducada, por ejemplo? ¿Por qué soy grosera? ¿Por qué no respeto? ¿Por qué soy impuntual? ¿Por qué no soy una persona comprometida, por ejemplo? ¿Por qué no me gusta gastar? ¿Por qué soy coda? ¿Por qué no tengo confianza a la gente? ¿Por qué todo el mundo me cae mal? ¿Por qué nada me gusta? No me gusta la música, no me gusta cómo está la iglesia, no me gustan las sillas, no me gusta que el servicio sea a las 5, no me gusta que sean o sea, ¿por qué nada me gusta? O sea, ver de dónde vienen esos comportamientos que yo tengo. A eso es a lo que yo tengo que regresar al pasado, a tomar una conciencia de mi presente, no a sufrirlo. Y después, eso se refiere a analizar el pasado con honestidad. Hay una palabra de Dios en Proverbios 20:27 que dice: el Señor nos dio mente y conciencia, no podemos escondernos de nosotros mismos. Y pues digo, híjole, pues desafortunadamente no nos podemos esconder. Después dice, liste, la L, dice liste los acontecimientos.
Aquí nos está pidiendo que listemos los acontecimientos de nuestro comportamiento, de nuestras actitudes, de nuestra manera de ser, de nuestros defectos de carácter, los buenos y los malos, los acontecimientos buenos y los acontecimientos malos. Esto es para que podamos tener un balance, porque si por ejemplo yo empiezo a hacer este inventario de mi vida, de mis actitudes, y comienzan a salirme puras cosas malas, yo digo, no hombre, yo soy un terror, o sea, yo no sé cómo mi esposo sigue casado conmigo, yo ya me hubiera ido desde cuándo, o yo no sé cómo la gente me dice, ay Betty, qué buena onda eres, o sea, que no saben, que no se dan cuenta que soy de lo peor, soy una persona que no es digna de confianza, y entonces empiezo yo a sacar mi inventario, todo lo malo que me ha salido, ¿no? Entonces por eso dice, lista las cosas buenas y las malas, o sea, sí vamos a ver las cosas malas porque necesitamos cambiarlo, pero también vamos a ver nuestras cualidades como personas, porque muchas veces también las personas que nos gusta autocastigarnos y lacerarnos a nosotros mismos, no vemos nuestras cosas buenas, y mucho menos se las vemos a los demás. Nos piden una lista, haz una lista de 10 cosas buenas que tenga tu esposo, por ejemplo. Ya estás, bueno, es trabajador, sí, es responsable, ¿qué más? Hace rico de comer, y nos tardamos horas y horas en las 10 cosas, y nos dicen, y ahora anota 10 cosas de cosas malas que tiene tu esposo. No, pues dices, nada más 10, no quieres unas 20, 30, de una vez te lleno aquí el cuaderno, y tú nada más pide, y en qué área quieres las cosas malas, en cuál de todas las áreas, ¿no? En las finanzas, en la casa, o en el trabajo, o en dónde. O sea, tendemos a ver lo malo de todos los demás, y eso es algo lógico, y es algo natural. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, yo los puedo ver a ustedes, puedo ver al hermano Miguel, a la hermana, puedo ver a Joel, pero yo no me puedo ver a mí misma. Entonces yo no veo la cara que estoy poniendo, no veo cómo me estoy moviendo, mi lenguaje corporal, no veo muchas cosas de mí que ustedes sí están viendo, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, eso es algo natural, el ver a los demás es algo natural. Pero este programa me ayuda a verme a mí misma. Algo que yo escucho mucho en los grupos de 12 pasos es que este programa, haz de cuenta que cuando lo comienzas a trabajar verdaderamente, haz de cuenta que te compras un espejo que traes así como una gorra, y que en vez de visera trae un espejo, y a donde quiera que vayas, donde quiera que estés, lo que estés haciendo y todo, siempre te estás viendo. Es como una maldición porque de repente ya, o sea, dices algo y dices, híjole, ¿por qué dije eso? O hablas en un tonito que después dices, ay no, ya me volvió a salir el tonito mandón, el tonito grosero, o el tonito, dice una compañera, el tonito norteño, nada más para justificarse, ¿no? Y así, con este espejo que nos estamos viendo todo el tiempo, miramos nuestra cara, miramos nuestros gestos, miramos nuestro tono de voz, nuestro lenguaje corporal, o sea, nos estamos viendo constantemente. Y eso en realidad es una bendición, porque nadie va a venir y nos va a decir, oye, deberías de cambiar un poco en esto, o deberías de cambiar un poco en otro. Tendrían que ser muy valientes para hacerlo, ¿verdad? Entonces, ¿quién mejor que hacernos vernos a nosotros mismos más que nosotros mismos con la ayuda de Dios, ¿verdad? Dios desde hace muchos años, yo creo, está pensando hasta que por fin te vas a dejar decir lo que te quiero decir desde hace tantos años, ¿no?
Yo lo miro, por ejemplo, con la gente que ha tenido un fracaso matrimonial y está en un segundo matrimonio o está en un tercer matrimonio y vuelve a fracasar, o tiene hijos y con el primer hijo la regó y se fue de la casa el hijo, y tiene un segundo hijo y también se vuelve a ir de la casa. O sea, hay un patrón de comportamiento que no es que los hijos se quieran ir, o no es que las esposas se quieran divorciar, es que hay algo en la persona que pues simplemente es imposible vivir con él, ¿no? Porque ¿por qué se van los hijos? ¿Por qué se van las esposas? ¿No es cierto? Entonces, pero cuando está esta persona en negación, no lo puede ver. Por eso vemos el primer paso: acepta que tienes un problema, porque si no, pues no podemos hacer nada al respecto, ¿verdad? Entonces, ya después, llegando a este cuarto paso, ya es cuando comenzamos a ver de dónde vienen esas actitudes, ¿no? Entonces, hoy lo que vamos a hacer, vamos a contestar unas preguntas de nuestro cuaderno de trabajo. Vamos a contestar algunas, no todas, ahorita yo les voy a decir cuáles, y vamos a contestar les traje un cuestionario que nos va a revelar nuestras cualidades. Por lo pronto vamos a trabajar algo light, como quien dice, antes de empezar a meternos un poco en nuestros resentimientos, en nuestros dolores, en nuestros problemas que nos han dolido tanto, en la llaga que traemos ahí por años y años y años y que no hemos podido superar. Antes de meternos ahí, vamos a ver primero cuáles son nuestras cualidades, cuáles son las cosas buenas que tenemos, porque pues todos tenemos cosas buenas, ¿verdad? Como les decía hace rato, las personas que nos autocastigamos no vemos las cosas buenas en nosotros mismos. Yo veo que me equivoqué, veo que hablé mal, veo que reprobé el examen, veo que veo todo lo malo de mí, pero no veo lo bueno. Y me preguntan, pero si tú eres, tú tienes cosas buenas, ¿no? Y yo digo, no, ¿qué puedo tener yo de bueno? No tengo nada de bueno, soy una tonta, soy una esto. Y luego si han pasado por algunos fracasos en su vida, como por ejemplo un divorcio, o un embarazo que no se logró, o algo así que fue algo muy difícil, muy fuerte en su vida de la persona, se culpa. Dice, no, es que fue mi culpa, porque yo no sirvo. He escuchado mujeres que dicen, no sirvo ni para dar hijos. O sea, dices, imagínate, ¿no? ¿Qué tan dañada está esta persona? Entonces, antes de llegar a ver estas cosas que nos han dañado tanto, vamos a ver nuestras cosas buenas. Entonces, hoy les traje un cuestionario que vamos a contestar con simples sí y no, y a veces, o tal vez. Pero nos vamos a ir con puro sí, no, sí, no. Cuando nosotros queremos dar alguna explicación, y este es un tip, cuando queremos dar alguna explicación, por ejemplo, si te preguntan, ¿eres trabajador? Y te quedas, pues es que depende del trabajo, depende de que la respuesta es no, porque cuando uno sabe que sí, contesta inmediatamente sí. Cuando uno lo piensa y comienza a justificarse de mis actitudes y de esto y de que aquí, que allá, regularmente es que no, ¿verdad? Entonces ese es un tip, para que ahorita que contestemos el cuestionario, veamos que nada más nos vamos sí, no, a veces, ¿verdad? Pero nada de explicaciones. Si salen ahí las explicaciones es que no. Y pues bueno, vamos a comenzar. Algo que sugiere este paso, el cuarto paso, es que no se haga el cuarto paso en donde vamos a ver nuestros dolores, nuestros rencores, nuestros resentimientos, la parte cuando
hemos dañado a otra persona, la parte donde nos han dañado. Antes de pasar a esa parte, nos dice este programa, consíguete un mentor, no lo hagas solo. Un mentor, de eso vamos a hablar la próxima lección, la lección 8. Un mentor necesita tener ciertas características, ahora sí que tiene que cumplir con ciertos requisitos para tener un mentor, y para que podamos escoger un mentor, para que él sea o ella sea la persona que nos acompañe por este cuarto paso. No lo debemos hacer solos, porque por muchas razones, pero una de ellas es que si vemos las cosas malas, podemos exagerarlas. Tendemos mucho, el ser humano, tendemos mucho a que si vemos un error, lo empezamos a magnificar, y lo magnificamos y más. O sea, empezó desde el momento en que, por ejemplo, reprobé esta clase o esta materia. Es que yo, cuando estaba en la secundaria, reprobé esta materia, lo cual, o sea, no fue la única, ¿verdad? Muchos niños reprobaron, pero después la empezamos a magnificar, porque aparte de esa, reprobaba yo a cada rato, porque a mí ni me gustaba esa materia. Es más, mis papás me llevaban a fuerza. Bueno, yo no sé por qué les hacía malgastar el dinero a mis papás. Bueno, es que soy la peor hija, porque fíjate, nada más hacía gastar a lo tonto a mis papás ese dinero que lo podían ver ocupado para otras cosas, porque no teníamos techo en la casa, teníamos lámina, y a ver, en vez de mandarme a esta escuela, hubiera sido puesto el techo para que no se mojaran las cosas que después salió tan caro arreglar. O sea, empezó por una simple cosita de que reprobé una materia y ya se fue hasta la cocina. Entonces, por eso necesitamos un mentor, porque el mentor nos va a decir, espérate ahí, a ver, párale a tu carro, ¿a dónde vas? O sea, desde el momento en que empezamos, y es que esto, espérate tantito, o sea, frénale ahí un poco, y aquí vamos a quedarnos, en esta parte, en esta área, de que, ok, reprobaste tu materia, vamos a ver por qué era lo que pensabas, simplemente no te gustaba. O sea, empezamos a investigar un poco más a fondo de la situación en sí, del problema en sí, y cuando estamos solos, tendemos, como quien dice, a irnos hasta la cocina, ¿verdad? Así que esa es una de las razones por las que hay que tener un mentor, para que exista un balance en nuestro propio inventario. La otra de las razones es porque otra persona puede ver cosas que yo no veo. Por ejemplo, yo puedo ver una situación de algún rencor o algún resentimiento con mis hermanas, por así decirlo, ¿verdad? Y yo tengo este resentimiento con mis hermanas, porque mis hermanas me hacían que yo, como la Cenicienta, lavara los pisos así a rodilla pelada, como decía, ¿no? Mi abuelita. A rodilla pelada tenía yo que lavar los pisos, y ellas pasaban a propósito y lo volvían a ensuciar, y mi mamá me regañaba y otra vez lo tenía que volver a limpiar, y que eso y que lo otro. Y a lo mejor ahí nos enganchamos en ese resentimiento, y nuestro mentor o nuestra mentora está viendo otras cosas. A lo mejor está viendo, o sea que tú limpiabas unos pisos que eran de ¿cómo se llama? Que eran de azulejo. O sea que pues tu casa pues estaba bonita, ¿no? Porque pues tenías azulejo. Mi casa era puro concreto, no tenía ni loseta. O sea, y entonces el mentor o la mentora ve otras cosas que yo no veo, por los sentimientos que yo traigo, por el resentimiento que es el que me está haciendo hablar. Entonces esa es otra de las razones por las que hay que comenzar el cuarto paso con un mentor. Y pues bueno, voy a hablar un poco más al respecto de los mentores la siguiente lección, pero por lo pronto pues vamos preparándonos a lo que es el inventario, ¿verdad? Cómo lo tenemos que hacer y todo eso. Se sugiere que, bueno, dice, ¿cuál es el propósito de que yo haga un inventario? ¿Para qué quiero hacer un inventario? ¿Para qué quiero volver a renacer todas esas cosas, a volverlas a sacar?
Si y aquí entre cristianos se da mucho, ¿no? Que decimos, si ya Dios me perdonó, si ya Dios se lo llevó, si ya Dios me dio la paz en mi corazón, pero cada que lo vuelvo a ver se me retuerce el hígado, pero Dios ya me dio paz, gloria al Señor. Entonces sucede muchas veces eso y dices, ¿para qué quiero volver a hacer eso? O sea, ¿para qué lo quiero volver a traer ahorita, ¿no? A la realidad. Pues la respuesta está en Lamentaciones 3:40, que dice, que ese es precisamente el versículo bíblico de este paso. Hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor. Ese es el propósito, el principio espiritual de hacer un autoexamen. El hacer nuestro examen de conciencia y volver al camino del Señor. Cuando nosotros traemos una espina o una piedra que no nos permite seguir adelante, esa piedra o esa espina le está estorbando a Dios en los planes que tiene para nosotros, en el propósito para el cual nos creó. A lo mejor Dios me creó para ser un gran corredor de 5 millas, pero yo con la piedra en el zapato que no quiero sacar, porque ¿para qué voy a hacer un cuarto paso? Pues simplemente nunca lo voy a hacer. Nunca voy a hacer lo para el cual Dios me creó, con ese propósito. Dios dice, yo quiero que tú corras las 5 millas, pero tú no te dejas sacar esa piedra del zapato, ¿no? Entonces, por eso dice, hay que volver al camino del Señor, hay que volver a vivir su propósito, ¿verdad? Ese es el principio espiritual de este autoexamen.